7 de la mañana con 21 minutos, 7 de la mañana con 21 minutos, amigos. Vamos a avanzar con nuestra primera entrevista de esta mañana en este servicio informativo. Y quiero dar ya la más cordial bienvenida a Grace Merino. Ella es analista de comunicación política, entre varios aspectos que caracterizan su formación académica. Con Grace vamos a hacer un análisis de lo que fue el debate presidencial de segunda vuelta efectuado la noche de este domingo. Grace, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Belkis, por tu invitación, y es un gusto estar acá compartiendo contigo, con todos los radioescuchas y con todos los que nos ven a través de Facebook Live. Grace Merino, comunicadora social, especialista en género, violencia y derechos humanos, analista de comunicación política y también docente universitaria. Grace, una primera mirada general respecto de lo que fue este debate. No quiero meterme en este campo de quién ganó, quién perdió, porque yo creo que esto amerita un análisis mucho más profundo respecto de lo que expusieron los candidatos. Exactamente. Además, Belkis, yo creo que esto de quién ganó, quién perdió, eso realmente con datos, ¿no? Hay que hablar siempre con datos. Si bien se decía o había el mito de que el presidente candidato actual, Daniel Noboa, ganó en las anteriores elecciones, ¿no? Hace un año, más o menos, no ganó el debate presidencial, pero no fue así. O sea, si revisamos la data, por ejemplo, como el 77% de personas no vieron el debate presidencial. Entonces, esto de quién ganó o quién perdió es como tú dices, muy superficial. Eso realmente hay que revisarlo con datos. Realmente la mirada general es, creo que todos coincidimos que hubo muchas generalizaciones, no hubo propuestas, y lo que se marcaron los candidatos es en un contexto de ataque, ¿no? Ataque la confrontación. Al uno, al otro, exactamente, ¿no? Entonces, nada nuevo, ¿no? Daniel Noboa obviamente confrontó a Luisa González con respecto al pasado, ¿no? Y a los errores que han, digamos, errores entre comillas, que han venido cometiendo, parte del movimiento político de la Revolución Ciudadana, como hablar de la dolarización. Y Luisa González igual, ¿no? Sobre los errores que ha venido cometiendo el gobierno actual. O sea, nada nuevo, desde mi punto de vista, muchas generalidades, nada de propuestas. Creo que las personas que las personas que estamos dentro del círculo rojo, ¿no? Que nos interesa precisamente analizar con más profundidad, sí nos interesan las propuestas. Creo que quedarse solo en el ataque, no hay nada de trasfondo que analizar realmente, ¿no? Pero, sin embargo, Grace, hagamos un ejercicio de análisis respecto de la forma y el fondo. Y quiero empezar por la forma, porque vimos a estos dos candidatos que ya en una anterior ocasión se enfrentaron en un debate presidencial, pero creo que hubo diferencias respecto de ese primer momento versus lo que vimos la noche de este domingo. Quizá más aplomo en la candidata Luisa González, la comunicación no verbal también, que es importante y que me gustaría tener una lectura respecto del candidato Daniel Noboa. ¿Qué decimos respecto de la forma? Sí, mira, como tú dices, hay un antes y un después. Yo veo una candidata, Luisa González, mucho más preparada, una candidata, Luisa González, al inicio muy frontal, ¿no? Que se desinfla un poco, ¿no? En el medio tiempo, digamos, del debate, pero que se mantiene, pero mucho mejor que el candidato Noboa. Entonces, sí hay una mejora con respecto a la candidata, ¿no? La candidata Luisa González. Me parece más bien que hay una desmejora del candidato Noboa. Y como tú dices, muy bien lo señalas, y es lo que iba a señalar más adelante, el tema de comunicación verbal y no verbal estuvo presente. Esta comunicación no verbal, sobre todo en la candidata Luisa González, cada vez que Daniel Noboa le decía algo, ¿no? Ella movía la cabeza o se sonreía como un poquito en son de burla. Eso cuenta también mucho en un debate, las formas, ¿no? Es decir, a veces la comunicación no verbal dice mucho más que la comunicación verbal, porque esta contradice precisamente lo que estás diciendo. Entonces, sí hay una mejora, por ejemplo, de la candidata González, eso no hay duda. Sin embargo, reitero, siguen quedándose en generalizaciones, ¿no? Pero sí hay estas pequeñas diferencias que hacen, obviamente, que el debate ayer para la candidata González, digamos,
haya sido un poco mejor, ¿no? Yo no te estoy diciendo, como habíamos señalado adelante, no vale decir quiénes son los ganadores, porque eso es con datos, pero obviamente sí, con respecto a la comunicación verbal y no verbal, pues estuvo presente más en la candidata González, ¿no? Que eso es importante señalar, ¿no? Yo siempre cuando hablo de comunicación o cuando enseño comunicación oral escrita a mis estudiantes, siempre les digo que la combinación de la comunicación no verbal y la verbal es súper importante para que no haya esas contradicciones entre lo que dices y lo que gestualizas, ¿no? Que eso es fundamental dentro del análisis de la comunicación. En lo que tiene que ver con el candidato Daniel Noboa, quizá en algunos no sentó bien estas formas en el trato, que se pudo quizá haber leído por algunos como un discurso misógino, que es de lo que se le ha venido atacando en cierta medida en este tiempo al candidato presidente. Exactamente, mira, eso es un gran error del presidente Noboa. Realmente sí tiene comportamientos machistas, misógenos, eso se lo ha venido viendo a lo largo de su gestión. Ya tenemos un año donde, por ejemplo, él acusó a su ex ministra de haberle saboteado, y me río porque es muy chistoso decir que la ministra ha abierto las compuertas precisamente para tener una grave crisis eléctrica como la que pasamos, ¿no? El año anterior. Igual con su esposa, ¿no? Entonces, estas son acciones que muestran obviamente que tiene un discurso machista, misógeno, de violencia, obviamente, hacia la mujer, ¿no? Entonces, sí, eso le desfavorece muchísimo al candidato Noboa, no porque no solo lo ha hecho con su exmujer, lo hace también con sus exministras y lo ha hecho sobre todo con Verónica Abad, o sea, no... más allá de sus peleas personales, creo que es importante que se apegue a la ley y obviamente la vicepresidenta de la República tendría que estar en este momento ocupando la presidencia de la República, ¿no? Como le corresponde. Correcto. Y antes de entrar al análisis del fondo, que me parece lo medular y en este caso lo importante, no porque lo otro no sea también importante, pero hay que analizar esto desde diferentes aristas. El rol de la moderadora en este caso se ha cuestionado a lo largo de los debates que ya hemos podido vivir en nuestro país, el rol de los moderadores. Hay una suerte también de camisa de fuerza en el propio reglamento y manual de debates electorales que impide tener una presencia quizá más participativa, un rol más participativo. Pero ¿qué decir en este caso del papel jugado por la moderadora? A mí me parece que la moderadora jugó un papel, como tú dices, equilibrado, me parece normal, no creo que Ruth del Salto lo manejó bastante bien, como tú dices, hay una camisa de fuerzas que te impide como moderador no puede ir más allá, no poder cuestionar, sino decirles, a ver, apéguese a la pregunta, y en este caso, como había preguntas abiertas y cerradas, decirle conteste no o conteste sí, ¿no? O sea, recordarles eso, pero tienes una camisa de fuerza. Yo recuerdo en el anterior debate cuando estuvo Fabricio Vela, que es un periodista que está en las grandes ligas, de amplia trayectoria, pero que, mira, muchos coincidíamos que parecía Siri, ¿no? Y es precisamente por este modelo que tiene, o esta camisa de fuerzas que tiene el moderador. Entonces, siempre es importante señalar esto. Yo creo que los moderadores nunca han hecho mal su papel, más bien creo que ahí lo que se debe revisar es cómo obviamente un moderador tiene que llevar un debate, ¿no? Eso es diferente, porque me parece que hay una confusión grandísima de qué es un panel debate, ¿no? Y en el país estamos muy confundidos. Yo creo que el CNE tiene un papel fundamental de revisar este papel que tiene el moderador. Me pareció que dentro del papel, nuevamente, ¿no?, valga la redundancia, que jugó Ruth del Salto, pues estuvo bastante bien. Correcto. Ahora sí, vamos al fondo, porque arrancamos esta entrevista haciendo notar la falta de propuestas por parte de los candidatos. Hubo, en efecto, mucha confrontación, pero yo vi algo en particular que al menos a mí me llamó la atención. En lo que tiene que ver con el candidato Daniel Noboa, el discurso iba orientado a voy a hacer, vamos a mejorar aquello, vamos a implementar esto, y eso fue cuestionado por la otra candidata porque ella hacía mucho énfasis en estos 15 meses de gestión del presidente Daniel Noboa, en tiempo en el cual se pudo haber hecho mucho de lo que ofreció ahora, porque no está postulando para ocupar por primera vez el cargo. ¿Cómo se vio esto también?
Mira, fue aprovechado obviamente por la candidata Luisa González, porque es cierto, si tú dices voy a hacer esto cuando ya estás dentro del poder y tuviste 15 meses para hacerlo, entonces ¿por qué no lo hiciste? ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, nuevamente nombras una tabla de drogas cuando conocidos o gente conocida, como Lolo Miño decía, repitan, ¿no? En el Twitter decía, repitan, no existe la tabla de drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces… la vieja confiable, como dirían en el argot popular. Exactamente, la vieja confiable, la tabla de drogas, ¿no? Ajá. Entonces, sí es súper importante ver estas cosas, porque es fundamental, ¿no? En comunicación, por ejemplo, referirte a un presente, ¿no? Entonces, obviamente, eso fue aprovechado por la candidata González al decirle, ok, pero si tú me dices que vamos a hacer, ¿por qué no lo hiciste en los 15 meses? Claro, quizá el discurso pudo haber ido en la línea de, sobre esto hemos hecho esto y exacto. Vamos aún más a reforzar de esta manera, como parte de la propuesta que era lo que todos esperaban. Exactamente, pero además, Belkis dar datos, ¿no? Datos que nunca los dio, o sea, solo le decía a la otra candidata, parece que estás mal informada con los datos. Déjame decirte, Belkis, que por ejemplo en el tema de educación, la candidata Luisa González tenía los datos correctos. Porque eran datos oficiales del propio Ministerio de Educación, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Y por ejemplo, Lupa Media, que hace este papel de fact-checking, ¿no? De ver si obviamente los candidatos están dando datos reales. Ellos dicen que, por ejemplo, han pedido a la CENESID con respecto al número de becas información y ellos no le han proporcionado. Me parece que este gobierno se ha caracterizado precisamente por no dar cifras, por no tener cifras reales, ¿no? Tú dices, le he cambiado la vida a los niños de Esmeraldas, de Santo Domingo. Por Dios, estamos viviendo en una situación actual donde la provincia de Esmeraldas incluso está con agua contaminada y los niños hoy por hoy, Belkis, están siendo captados por los GDOs, o sea, por las organizaciones criminales, y es precisamente porque no tienen acceso a la educación, porque sus padres no tienen obviamente la oportunidad de tener un trabajo que les permita, ¿no?, dar este acceso a la educación para que los jóvenes no sean cooptados por las organizaciones criminales. Eso es lo que estamos viviendo. Además, niños criminalizados, que ni siquiera tú les haces, no sé, una indagación sobre si en realidad están delinquiendo o no. Tienes 4 niños desaparecidos. Entonces, sobre esas cosas, obviamente, la candidata González, pues, ¿no?, tomó ventaja y le dijo, bueno, o sea, ¿por qué no lo has hecho en estos 15 meses? ¿No? Y como tú dices, Belkis, y te hubiera tomado como asesora de comunicación, es cierto, o sea, hemos hecho esto, ¿no? Vamos a seguir haciéndolo y vamos a mejorar esto, que es diferente, pero el señor candidato lo que da es discursos que están montados un poco en el aire cuando tú no das datos. La data es súper importante dentro de estos debates presidenciales. Con datos es como demuestras realmente tu trabajo, y en este caso específico que tenemos un candidato a presidente. Exacto, más todavía cuando ahí están los datos de primera mano siendo presidente de la República. Ahora bien, hacías referencia al tema de los GDO, de la criminalidad en nuestro país, y quizá todavía seguimos esperando respuestas como país sobre lo que hay que hacer, lo que este país necesita en materia de seguridad, precisamente por los altos índices de violencia que enfrentamos y todo lo que vemos a diario. Hubo un eje en particular ligado al tema de seguridad. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué nos dejó, por ejemplo, el debate en lo que tiene que ver con ese eje, cuando hoy en día el país demanda respuestas en este ámbito? Ataques de un candidato a otro diciéndose el uno narco y a la otra narco, ¿no? O sea, me parece ahí que no hay una propuesta realmente interesante sobre el tema de seguridad. Yo no soy experta en seguridad, soy experta en comunicación política. Sin embargo, decirte que la seguridad no solo son policías y militares, no solo es sacar a las calles a los militares como lo ha hecho el presidente de la República, sino es obviamente dar oportunidades de empleo, ¿no?, a la gente. O sea, la seguridad va anclada también con las oportunidades de empleo, con el circulante interno que tienes tú dentro del país. Y eso es lo que no existe en el país. Entonces, obviamente, va a seguir habiendo inseguridad. Además, me parece, no tengo datos, ¿no?, pero ya existen investigaciones que me parece que el narcotráfico sí está dentro de la política Belkis, y por eso tenemos los índices de seguridad que tenemos actualmente. Entonces, sí es importante, obviamente, hablar, hubiese sido interesante tener estas propuestas de parte de los candidatos sobre el tema seguridad, que es un tema realmente por el cual estamos clamando como ciudadanía. O
sea, hoy por hoy venía en el taxi, el taxista me contaba, mire, estoy de taxista porque me robaron, ¿no? Yo estaba en transporte pesado, me robaron absolutamente todo. Eso es lo que vivimos diariamente los ciudadanos, ¿no? Vivimos inseguridad. Entonces, sí era muy importante que más allá de los ataques, de decirse narcotraficante el uno al otro, decir, a ver, esto es lo que voy a hacer en seguridad, pero no hubo eso. ¿No? Hubo más bien ataques de un lado y del otro, y a veces sin fundamentos, ¿no? Porque decir, ay, es que hay narcopolítica, a ver, pero indíqueme, señor, ¿dónde está el tema de narcopolítica? ¿Cuáles son los políticos que están involucrados dentro del narco? Entonces, por eso te decía que es súper importante el tema de los datos, ¿no? Dentro de un debate presidencial, para que obviamente la ciudadanía vea qué se ha hecho y obviamente vea qué se va a hacer, sobre todo en un tema tan sensible como el de seguridad que estamos viviendo día a día como ciudadanos, ¿no? Escuchaba en las noticias, por ejemplo, en Guayaquil, ¿no? Cómo, por ejemplo, son secuestrados casi a diario comerciantes dentro de la bahía. Entonces, eso es lo que vivimos sin hablar de los temas de extorsión y demás. Exactamente. Grace, si bien la campaña electoral arrancó oficialmente ya este domingo, ¿cuán determinante puede resultar este debate presidencial que vivimos el día de ayer? Mira, yo te decía desde el inicio que un debate presidencial no es, pese a que hay el mito de que quien gana el debate es el ganador de la contienda, no por lo que sucedió con Daniel Noboa, los datos nos demuestran que no, que el 77%, por ejemplo, del debate anterior no lo vio. No, la gente no lo vio. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, el INEC te dice que tenemos las familias que tenemos servicio de internet son el 60%, el 40% todavía está informándose por los medios análogos, ¿no? Entonces, influir, ¿no? Además de que todavía falta algunas semanas. Por eso yo decía, para el 14 de abril. La campaña recién inició y hay que ver el desenvolvimiento de esta campaña electoral. Exactamente, hay que ver, yo no creo que influya tanto, ¿no? Digamos que el anterior debate fue a pocos días, digamos, de las elecciones ya presidenciales, pero este debate no creo que influya tanto. Y yo te diría, ya desde un punto de vista concluyente, me parece que ahí empataron, o sea, yo no diría que el debate realmente le sirvió a uno y otro candidato como para aumentar votos. Para uno y otro, hubo momentos a lo largo de la discusión de cada uno de los ejes, por ejemplo. Exactamente, hubo momentos, como tú dices, pero que no llegaron a concretar. O sea, me parece que a Luisa González le faltó un poco más concretar y no se diga Noboa, o sea, es decir, decirme, ok, me confrontas, pero con datos, dime cuánto has hecho, ¿no? Entonces, igual esto de acusarse de narcos, o sea, indican las pruebas, ¿no? Además, entonces sí son cosas que es súper importante señalar. Por ejemplo, la candidata Luisa González decía, yo expulsé a Ronnie Aliaga, ¿no? ¿Dónde está el papel? Obviamente que dice que le expulsó de la Revolución Ciudadana. Entonces, todo eso es importante señalar dentro de un debate, ¿no? Ya en la profundidad. Y como te digo, yo sí diría que no hay aumento de votos ni para uno ni para otro candidato, porque realmente se quedaron ahí, no hay más, no dio más el debate. Se quedó dentro de un contexto de ataque, de generalizaciones y muy pocas propuestas. Y en este sentido, Grace, y con esto concluyo, ¿qué esperar de esta campaña electoral? ¿Cuáles serían, a tu juicio, los desafíos que enfrentan las dos candidaturas para llegar finalmente al día de elecciones? Creo que el desafío más grande es precisamente hoy por hoy las redes sociales. Te digo, como comunicadora política, ¿no? Como analista de comunicación política, las redes sociales hoy por hoy se han convertido en una plataforma ya de la política. Antes eran las plazas, luego vino la televisión, hoy por hoy también son las redes sociales, ¿no? Y llegar en pocos segundos con las propuestas a los candidatos. Esa es realmente uno de los retos importantes, ¿no? ¿Potenciar esta presencia a nivel de redes sociales de alguna manera? Más que potenciar, yo diría, Belkis, saber conectar con el público. Y que el mensaje obviamente no solo yo, por ejemplo, utilizo el TikTok para bailar, sino también obviamente para poner un mensaje que llegue a la gente, que se identifique con la gente, pero que también dé propuestas. Y eso nosotros los comunicadores sabemos que colocar contenido, colocar un mensaje en tan poco tiempo es un reto, ¿no? Creo que es súper importante también contextualizar algunas cosas, ¿no? Y sí, yo creo que para el ciudadano también común y corriente, saber que los datos son súper importantes, ¿no? Y que eso muestra trabajo,
¿no? Y eso muestra una realidad que día a día nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, el tema del empleo, ¿no? Me parece que los datos que dio Daniel Noboa no son los correctos ni los reales, ¿no? Y conectar con la ciudadanía en territorio, ¿por qué lo pregunto? Porque se han hecho análisis justamente de la presencia de los candidatos a nivel de redes sociales y hay muchos quienes dicen, a ver, está bueno eso, pero dejemos un poco de lado y vayamos donde está la gente, donde está la realidad y conectemos con esas realidades. Exacto, porque generalmente todo es quitocéntrico, ¿no? Y yo te digo esto de todo es quitocéntrico porque a mí, digamos, todas las políticas públicas generalmente vienen de Quito, ¿no? O sea, yo fui funcionaria pública, ¿no? En un momento dado de mi vida y todo era quitocéntrico, es como la colonia, ¿no? Todo obviamente se decidía en España y luego venía a las colonias, es lo mismo, es la misma práctica. Creo que lo importante es desde lo local hasta lo global, creo que las provincias, yo también he trabajado en Santo Domingo de los Áchilas y también trabajé en una época en Pastaza y obviamente las realidades son distintas. De hecho, por ejemplo, una provincia amazónica no es lo mismo que otra provincia amazónica y una provincia de la costa no es lo mismo que a otra provincia de la costa. Entonces es súper importante obviamente tomar conocer, digamos, estas realidades locales como para que tú puedas generar contenido, ¿no? Que llegue obviamente a la gente. Eso es lo que le interesa a la gente. Quizás lo que estamos viviendo nosotros en la ciudad de Quito no es ni la décima parte de lo que está viviendo, por ejemplo, ciudades de la costa o provincias de la costa, que es súper importante tomar en cuenta. Entonces, la pregunta pertinente, Belkis, porque sí, es importante conocer la realidad local. Incluso, por ejemplo, cuando uno se asesora comunicacionalmente, yo nunca me he atrevido a asesorar, por ejemplo, cuando lo hacía, ¿no? en comunicación política electoral, cuando yo no conocía la provincia. Porque eso es antiético. Tú tienes que saber, tienes que conocer las realidades que pasan en las localidades, que es muy distinto obviamente a lo que pasa en Quito, Guayaquil y Cuenca, que son las ciudades como más grandes del país y que siempre son tomadas en cuenta por esos números, ¿no? Por ser las más grandes precisamente. Correcto. Y bueno, ya veremos cómo sortean estos desafíos los candidatos de cara a esta segunda vuelta electoral. Grace, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Belkis, a tu invitación y un gusto estar con ustedes esta mañana. Grace Merino, analista de comunicación política, acompañándonos hoy en la primera emisión de 102.9 Noticias para este análisis post-debate electoral. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Vamos a una pausa. Enseguida continuamos con más información. Quédese con nosotros.